pero aprovechamos también en este tipo de jornadas para parar un poquito la pelota y para ver qué es lo que le está pasando al sector y cuáles son las proyecciones. Y para eso consultamos a gente que tiene faros largos, que tiene la mirada bien aceitada, que tiene mucha experiencia en la actividad y que además produce información muy valiosa para todo el sector, desde Valor Carne, me refiero al licenciado Miguel Gorelick. Miguel, bienvenido, buen día, gracias por estar, ¿eh? Buen día, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por otro año de éxitos que se termina. Igualmente para todos ustedes, ¿no? Gracias, Miguel, muy amable. ¿Qué es lo que te está dejando el cierre del 2024 en términos estrictos del mercado de ganados y carnes mirando a la industria frigorífica hoy? Fue un año muy difícil y con alternativas cambiantes, digamos. Arrancó con expectativas en cuanto a los cambios en materia económica muy importante, y tuvo, digamos, dos o tres variables por encima de toda otra consideración. Por un lado, un tipo de cambio que se fue apreciando a lo largo de todo el año, por tener un movimiento mucho menor que la inflación, especialmente en el primer semestre, pero todavía con resabios de esa valorización del tipo de cambio. eh, precios internacionales que en general fueron muy débiles y se mantuvieron bien abajo de los promedios de los últimos años. Una noticia inesperada en cuanto a la ocasión en que se dio, que fue la eliminación de los derechos de exportación para la carne de vaca y la reducción en una cuarta parte del 9% que regía antes para el resto de las carnes. Y finalmente, no hay que dejar de mencionar los altos volúmenes exportados, especialmente en los últimos meses, que hace que en el acumulado de 12 meses, terminado en noviembre, estemos marcando nuevamente un nuevo récord histórico de un siglo. Son 935.000 toneladas equivalente con hueso enviadas al exterior, que componen, como decía, un récord. Entonces, hay luces y sombras, hay muy buenos volúmenes, hay mal precio, hay un margen muy malo para la industria que termina un año con resultados muy deficitarios, y existe también la perspectiva de mejoras en diversos frentes. Miguel, ¿qué influencia tiene, por ejemplo, para el mercado exportador de la Argentina la devaluación del real en Brasil? Bueno, siempre, desde el punto de vista de un competidor, esto es negativo porque hace que los costos de la industria brasileña que compite con la Argentina en muchos de los mercados sean más bajos, es decir, parten de una materia prima y mano de obra y otra serie de costos que, medidas en dólares, son mucho más competitivas, que es efectivamente lo que pasó en Brasil a lo largo de este año. No hay que olvidarse que el real ha llegado a tocar niveles que hace varios años no tenía en cuanto al valor del dólar, por arriba de los 6 reales. eh, y, y a pesar de esta situación, a lo largo de octubre y noviembre, el novillo brasileño se fue valorizando y hasta casi alcanzó a los valores que en ese momento tenían la Argentina y Uruguay. Pero después, a pesar de que no hubo una revaluación del real, ni mucho menos, cayó mucho ese precio a causa de bajas en el mercado local brasileño, bajas en reales.
Así que nuevamente estamos con una brecha bastante importante del orden de, ¿no? Mientras el novillo argentino está en alrededor de 4 dólares con 25, en Brasil está en el eje de 3 dólares 50, perdón, 4,25 en la Argentina, 3,50 en Brasil. Es una diferencia tremenda en materia de comercio internacional. Algunos datos que vienen de afuera en estas últimas horas. Argentina accede ahora, podrá acceder al mercado filipino. ¿Es un mercado atractivo o simplemente es un dato estadístico y no mucho más que eso, Miguel? No, es un mercado importante y con buen potencial. Ya la Argentina venía trabajando con Filipinas, por ahora se están haciendo volúmenes pequeños, pero como dije recién, el, el, pote- el mercado real, la cantidad de carne que importa Filipinas es importante. Hoy está siendo muy abastecida por Brasil y también la India le exporta carne de búfalo en ciertas cantidades. El avance sanitario en este caso, que es que Filipinas empezó a aceptar la carne con hueso, es un plus para las perspectivas de la Argentina. Y el viernes nos desayunamos con una noticia que no deja de impactar teniendo en cuenta la relevancia que tiene el mercado chino para la exportación de carne vacuna argentina, que China va a iniciar un proceso que probablemente le vaya a demandar entre 6 y 8 meses de revisión sobre los volúmenes que importa China de carne vacuna. Esto por, obviamente, el crecimiento exponencial que han tenido esas importaciones en los últimos 4 o 5 años. ¿Es para preocuparse? ¿En qué nos deberíamos preocupar, si en algo nos tenemos que preocupar por esta noticia que en principio obedece internamente a China, ¿no? Sí, esto debe encender luces amarillas en el tablero de los que están operando en el sector de la carne. Perdón. Efectivamente, como vos lo indicaste, los productores y los frigoríficos chinos le pidieron al gobierno o reclamaron al gobierno que las importaciones estaban produciendo una caída muy fuerte en el precio de la hacienda y de la carne, que hacía que muchos operadores estén trabajando a pérdida. Entonces el gobierno lo que va a investigar es la relación entre las importaciones y lo que está sucediendo en el mercado interno chino. No hay que olvidarse que en solo 10 años China pasó de importar de 300.000 toneladas en 2014 a las más de 3 millones que importa hoy en día. Se decuplicó el mercado en 10 años, es un número fenomenal, importantísimo, y además la carne importada representa un tercio del total de lo que se consume en China. Entonces, realmente acá hay un impacto muy fuerte. ¿Qué es lo que puede pasar? En principio está establecido que investigación lleve 8 meses, que podrían ser un poco más, y mientras tanto no se va a tomar ninguna medida. Dependerá de qué es lo que encuentren los analistas chinos en la relación entre importaciones y situación del mercado interno para que se pueda pensar, suponer o inclusive conocer qué es lo que van a hacer con respecto a la carne importada, independientemente del origen de la misma. Eh, Así que van a ser 6 u 8 meses de expectativa. Mientras tanto, el mercado debería seguir funcionando normalmente, aunque seguramente los importadores van a ir tratando de adecuarse a lo que supongan que va a suceder con esta investigación oficial. Sí, alguna inferencia que uno puede sacar, ¿no? Meramente una inferencia. Está claro que esto podría llegar a repercutir en el tema aranceles si es que se quiere proteger a un productor
local que en principio el gobierno toma como para empezar a llevar a cabo durante 8 meses esta investigación, ¿no? Sí, indudablemente, si el gobierno llegara a la conclusión de que las importaciones se están dañando al mercado chino, es probable que la primera herramienta que apliquen sea un incremento de los aranceles que actualmente son del 12% en toda la línea. Ahora, de todas maneras, esto hay que, digamos, China, cualquier país puede hacer más o menos lo que le parece, pero hay normas internacionales que en general China cumple, y es que esto no se puede hacer de manera unilateral, sino que hay que llegar a acuerdos, por lo menos con los principales abastecedores del mercado. Va a haber, habrá que esperar, es muy difícil sacar conclusiones por anticipado acerca de qué es lo que puede hacer el gobierno chino en la materia. Tal cual, ¿no? Uno se imagina cierta analogía entre lo que le ocurre a un industrial de cualquier producto, no solo en la Argentina, sino en el mundo, teniendo en cuenta la presión y la competitividad china para generar esos productos, con lo cual, evidentemente, algo parecido les está pasando a modo de boomerang como una actividad, como la actividad ganadera, ¿no? Del otro lado. Así que bueno, veremos a qué conclusión llega el gobierno chino, pero con mucha expectativa teniendo en cuenta la relevancia que tiene el mercado chino para la carne, no solo argentina, sino del mundo, en función de lo que vos decías, ¿no? Esta multiplicación de importación que ha venido registrando ese mercado asiático en los últimos años. ¿Y qué mirada tenés para lo que viene? Sobre todo para el 2025, desde el aspecto productivo, puertas adentro del país y de lo que puede llegar a implicar el tema del negocio de la exportación, ya sin ningún tipo de restricciones por parte de un Estado que siempre tuvo algún tipo de intervención en los últimos tiempos, ¿no? Sí, es cierto. Digamos que sin intervenciones del gobierno en cuanto a cantidades o a tipos de carne que se pueden o no se pueden exportar, pero sigue interviniendo con esto que yo señalaba antes, con el residual de derechos de exportación, que están en el 6,75%, que todavía es es una carga bastante pesada que el sector sigue soportando. Yo veo que 2025 tiene unas perspectivas bastante razonables. No va a ser un año de euforia, pero sí va a ser un año donde se puedan ir asentando algunos funcionamientos que ha tenido la ganadería argentina. Es posible que esté la base para reiniciar un crecimiento de las existencias a través de la inversión que hagan los productores agropecuarios. Eh, Parecería que los bajos precios que caracterizaron al mercado internacional en los últimos 18 meses puedan ir cediendo. Los pronósticos coinciden en que dos de los principales oferentes de carne de vacuna en el mundo, que son Brasil y los Estados Unidos, estarían entrando en 2025 en una fase de retención, y esto significa menor producción de carne y más precio, que va a ayudar a que el mercado internacional se fuera recomponiendo un poco en materia de valores. Eh, yo creo que la Argentina más o menos va a repetir su nivel de producción de carne, porque si bien parecería que estamos entrando en una fase de faena un poco más alta por la manera en que se está revelando el ciclo ganadero y los años calendarios. Posiblemente terminemos con una producción similar en 2025 a la que hubo en 2024, que a su vez fue 6% inferior a la de 2023, y esto significará, me parece a mí, un nivel de exportación parecido o apenas superior,
y la diferencia, digamos, va a resentir un poquito más el consumo interno, que estaría en el segmento de 46, 48 kilos por habitante y por año. Y En si Miguel, y perdón la interrupción, ¿no? Y si ese consumo interno resentido en volumen y fortalecido probablemente a partir de cierto crecimiento de la economía en la capacidad de consumo, puede llegar a impactar en los niveles de precios, o vos crees que ya estamos cerca del techo del precio que recibe hoy el productor por un animal terminado? yo creo que, como decís vos, digamos que la demanda por Hacienda se va a ver beneficiada por una exportación sostenida y por un mercado interno que va a tener más disponibilidad económica de la que mostró en 2024, y esto es por un pequeño crecimiento de la economía que va a compensar la caída que hubo este año, que termina, y el sostenido fortalecimiento de los salarios que se están registrando en el país. Entonces, me parece que esto va a dar una base de posibilidad de mejores precios. No hay que olvidarse que el precio de la hacienda para faena, a lo largo de 2024 tuvo un golpe muy fuerte, desde el pico de diciembre de 2023, que a mí me gusta decir que fue el récord desde la época de Juan de Garay. El precio bajó a la mitad, es decir, no es un precio que es un desastre, porque es la mitad de un precio altísimo, pero está resentido, está un poquito por debajo de la media histórica. Me parece que 2025 puede revertir esta situación. Miguel, un placer como siempre. Valoramos mucho tu participación en esta mañana de Mercado Visión por Canal Rural. El deseo de un próspero 25 para vos, para todo el equipo de Valor Carne, una página que es de consulta permanente para todos aquellos que estamos involucrados en esta actividad. Gracias por estar, ¿eh? A mí me alegra mucho haber podido estar a fin de año con ustedes y con su audiencia, y también les mando mis mejores deseos. Miguel Gorelick, el licenciado Miguel Gorelick, director de Valor Carne, compartiendo impresiones de un año que se termina y las proyecciones que deja el cierre del 2024 para el 2025. Muy interesante lo que dijo, creo que fue una charla muy valiosa la que compartimos recién con Miguel, pero sobre todo con ustedes, para que tengan un panorama, como dicen ustedes también, herramientas para ir tomando decisiones, o por lo menos para otear un poco el horizonte de lo que viene en la actividad del sector de ganados y carnes.